Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asot bedivrei batorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos diste la ordenanza de hablar de tu palabra, de tu Torah. Padre, en esta hora, Abacadosh, síguenos instruyendo, síguenos bendiciendo, Abba, con los consejos de tu palabra. Ciertamente todo lo que aconteció a nuestro pueblo es para nuestra enseñanza, Padre bendito. Enséñanos, por favor, muéstranos la realidad espiritual en la que estamos viviendo. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Hoy estamos en la cuarta parte del estudio referente a los cautiverios y vamos a dar inicio en Génesis, en Bereshit, el primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos a ir a las raíces para comprender a uno de nuestros grandes invasores, y es el caso de Nimrod. ¿Sí? Si usted lo quiere anotar, Nimrod, el padre de Asiria. Génesis capítulo 10, vamos a leer el verso 8 al 12. Luego del Mabul, del diluvio, todos sabemos que vinieron los descendientes de los hijos de Noaj o Noé. ¿Tienen todos Génesis 10, verso 8 al 12? Dice así la palabra del Eterno. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Hasta ahí vamos a leer, versículo 12. En esta tarde, entendiendo ya que Asiria contribuyó en gran manera como el segundo gran invasor de Israel, vamos a ver el desarrollo esta tarde a través de las Escrituras que fue importante en la vida de Israel, y vamos a ver que hasta nuestros tiempos el gran invasor de nuestro pueblo Israel sigue vigente en muchas, vamos a decirlo así, culturas de todas las naciones. Hemos visto que el origen aparece en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 12. Si miramos el Pasuk 6, nos dice que los hijos de Ham o Cam fueron Cush, ¿sí? O Cus, así aparece en las Biblias tradicionales, Misraim, Put o Fut y Canaán en hebreo, que es Canaán. A Cush se lo clasifica como Cam, bajo Cam, y fue el padre de Nimrod, dice la Escritura. ¿Sí? Usted puede anotar Génesis 10, versos 6 al 8, y Aleph Divrei Hayamim, o primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 8 al 10. Anótelo, si tiene para anotar, anótelo. Si profundizamos un poco más acerca de Cush y su ubicación en Génesis capítulo 2, vamos a ir a Génesis. Esto es importante, amados hermanos, entenderlo, porque vamos a ver que
de qué manera el enemigo de Israel se fue formando. De qué manera la Torá del Eterno, revelada a Moisés y escrita originalmente en hebreo, nos da pistas de aquel gran invasor. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. Dice así: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón o Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Ahí está, Asiria. Y el cuarto río es Pefrat o Éufrates. Estos 4 versículos nos dan claridad, geográficamente hablando, de dónde nacieron aquellos ríos cuando hablamos del huerto del Edén. Ya todos sabemos que la arqueología bíblica nos muestra que originalmente el huerto del Edén está en la actual Irak, en Medio Oriente, Oriente Próximo. ¿Sí? Esa fue la región. De allí que entendemos que el conocido río Éufrates, ¿y cuál es el otro río? El Tigris, ¿sí? Fueron los 2 brazos que habla aquí. Pero ¿qué dice el texto de la Torá? ¿Qué dice realmente las palabras que el Eterno le dictaminó a Moisés para que él escribiera? Recuerden que el Génesis lo escribió Moisés. Por ello es que dice Moisés en el versículo 11 que este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. O sea, el que está relatando el Génesis ya había ido a buscar el oro. ¿Para qué? Para el tabernáculo. Por eso él se adelanta ahí y él hace el comentario: y el oro de esa tierra es bueno. ¿Cómo sabía él que había oro? Porque fueron a buscar. Recuerden que el oro que se buscó, los minerales y todo eso, fue para fundirlo y hacer la menorá, el arca, todos los elementos sagrados. El oro no nació de la arena, no apareció ahí y dijo: hagan con este oro esto. No, tuvieron que buscarlo, tuvieron que salir a buscarlo. Todo ese oro, él lo menciona allí. Y también dice el versículo 12, menciona el bedelio y ónice, 2 de las piedras de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Menciona también 2 de las piedras de las 12 tribus de Israel. Entonces, en el texto original, si profundizamos, no dice 4 naharot, ríos o brazos. En el original no dice brazos, dice roshim, cabezas. 4 cabezas. ¿Hay diferencia entre brazo y cabeza? ¿Por qué dice roshim? Bueno, podemos entender que la palabra hebrea rosh significa cabeza, inicio, comienzo. Se entiende, amado hermano, que seguramente la Torá está hablando de un nacimiento de agua, de un río que nació de ahí. No, no está hablando de ello. Los nombres de las 4 cabezas en el texto de la Torá son Pishón, si lo quieren notar, Pishón con SH, que atraviesa Egipto y es lo que hoy se conoce como el río Nilo. Pero se fueron hasta el otro lado. Ese es el río que dice la Escritura. Primer cabeza, Egipto. Segundo, Gijón,
o Ganges, que está ubicado en el otro extremo, es decir, la India. Estamos hablando de todo Oriente, desde Egipto hasta la India. Hiddekel o Hiddekel, que se traduce como Tigris, atraviesa Irak, la actual Irak. Perat o Pefrat, que es Éufrates, y nace en Armenia y desemboca en el actual Golfo Pérsico. Entonces, no tenemos aquí una imagen, pero si miramos el mapa de Medio Oriente, vamos a ver un cuadro enorme, y yo diría mucho más grande que los Estados Unidos de América, la región que está hablando aquí. Lo que está marcando son 4, ¿sí? De este lado, del lado del este y del occidente, en el caso del Nilo. Sabemos, mis amados, estudiando Génesis, que los descendientes de Misraim son los egipcios. Los de Canaán se asentaron en la actual Israel. Todos sabemos eso, que los cananeos o cananitas. Los de Put o Fut, como dice la Biblia, fueron a Libia o Sudán Oriental, y estamos hablando de África. Vamos a ir a Nahum, capítulo 3, 9, por favor. Nahum, bendito es Yeshua HaMashiach. Es importante que nosotros vayamos tomando nota de estas referencias que nos da la Escritura. Nahum, capítulo 3, versículo 9, es una referencia. Si usted quiere anotar también Jeremías 46, no vamos a leer todas las citas, Jeremías 46, 9, si quiere anotarse también Ezequiel 35, Ezequiel 35, y también vamos a anotar Segundo de Crónicas 12:3, Nahum 3:9, Jeremías 46:9, Ezequiel 35 y Segundo de Crónicas 12:3. ¿Qué dice Nahum? Sí, por favor. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Ahí está mencionado, Fut. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, Misraim. Cada vez que en la Biblia usted encuentra la palabra Egipto, no es Egipto, es Misraim. Misraim. ¿Qué significa Misraim? Estrechez, problema, tribulación, enfermedad, opresión, esclavitud, dificultad, todo eso significa Misraim. Y eso sin límite. Fut, ahí está, Put o Fut y Libia fueron sus ayudadores. Eso es un dato importante que la Escritura menciona. ¿A quién? A Put o Fut, ¿sí? Put es en hebreo. Jeremías 46:9 y Ezequiel 35 también nos dan referencia. Vamos a leer Segundo de Crónicas, por favor. Son varias citas que tenemos. Segundo de Crónicas 12, versículo 3. Con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Allí está, libios. Por eso se cree, según la historia, se cree que fueron a Libia, la actual Libia, o Sudán Oriental.
¿sí? Históricamente, o sea, tenemos que ver también qué es lo que aconteció en la historia. No podemos solamente ver un texto bíblico, sino realmente saber que hubieron muchas batallas. Históricamente se cree que fueron a Libia, porque eran expertos arqueros, aliados de Egipto. Era una de las potencias de África, los descendientes de Fut. El punto de referencia es que desde el comienzo encontramos a un personaje llamado Nimrod. Y nos relata Bereshit, Génesis 10:10, que su reinado comenzó por Babel, que es Babilonia. No es otra ciudad, es Babilonia. Erech o Erech, al noreste de Ur. ¿Quién nació en Ur? Vamos a hacer memoria, estamos estudiando las escrituras. ¿Quién nació en Ur? Un patriarca, ¿cómo se llamó? Abraham. Ur de los caldeos. En esa ciudad, al noreste, está la ciudad de Erech. Podemos encontrar como referencia Esdras. Vamos a ir a Esdras rapidito para que no quede duda. Esdras 4:9. Después de las crónicas tenemos Nehemías. Esdras, Nehemías 4, verso 9. ¿Tienen todos? En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, ahí está, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, los que vivían en la región de Elam, ¿sí? Entonces, para poder explicar mejor todo esto, tendríamos que tener un mapa y poder ir viendo de qué región estamos hablando. Abraham se sacudió de todo el paganismo, ¿sí? Su papá, Tarej, se dedicaba a vender ídolos, ¿sí? Construía ídolos y vivía de eso, vendía ídolos. Era una ciudad inmersa en el paganismo. Y también dice la escritura que Nimrod, según Génesis 10:10, comenzó también por Akkad, que era otra principal ciudad sumeria. Calné o Jalne se menciona en Amós, capítulo 6, versículo 2. Esa ciudad también fue reinada por Nimrod. Por eso es que la escritura dice poderoso. La palabra que aparece es Gibor, que viene de Geburá, del poder. Si miramos Miqueas 5:6, vemos que Asiria, vamos a leerlo rapidito. Algún voluntario. Miqueas 5:6. ¿Cómo dice? Fíjense que está hablando de Asiria. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. ¿Por qué dice la tierra de Nimrod? Y no dice la tierra de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque está hablando de las regiones que él tomó posesión. Por el poderío que llevaba este cazador de reinos rebelde, de allí podemos ver que nace Ashur. Anótelo, A-S-H-U-R, Ashur. Ashur es la palabra original para Asiria. Ese imperio se formó en el norte de Israel. Nimrod, el primer poderoso en la tierra, como lo llama la escritura, vemos también a través de la historia que su esposa Semiramis se proclama Rea con H intermedia, cuyo significado es madre de los dioses. Madre de los dioses, Semiramis. Ahora, ¿por qué la Torre de Babel?
¿Cómo explicar lo parecido de las pirámides de Asia, Egipto, Oriente Próximo, Centro y Sudamérica? ¿Por qué el parecido? La Torre de Babel. Si miramos el capítulo 8 de Apocalipsis, vamos a ir al último libro de las Escrituras, 8. Ese capítulo nos habla del séptimo sello, las trompetas y demás. Pero proféticamente hablando, ¿sí?, vemos que Sumeria, Caldea, era el primer reino del mundo y fue establecido por Nimrod y su esposa Semiramis. Ya hemos leído Génesis 10, versos 6 al 11. También pueden anotar Jeremías 51:7. Ellos vivieron después del gran diluvio y el nombre Semiramis no aparece en la Biblia, sino que aparece en la historia. Ella fue la esposa de este perverso Nimrod. Nimrod, como hemos visto, era bisnieto de Noé. Nimrod fue bisnieto de Noé. El linaje de Nimrod es como sigue: Noé, Cam a Cus y Cus a Nimrod. Fue el bisnieto. ¿Por qué la escritura dice en Génesis, en Bereshit 10:9, fue vigoroso cazador delante de Yahweh? Esto que se relata de él nos hace pensar en el rey asirio Tiglat-Pileser I, ya que este también tenía fama de un gran cazador. Era un gran cazador, o sea, cazador de reinos, matando a 120 leones en combate cuerpo a cuerpo y 800 desde su carreta, como dice la historia de la civilización. Este varón Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Su nombre, como hemos dicho, se tradujo del hebreo Gibor, que Gibor en el significado es tirano o rebelde. Repito, Gibor es tirano o rebelde. Estos datos indican que se trata de un hombre recio de carácter, ¿sí?, insumiso ante el verdadero Elohim, Yahweh Sebaot, el creador de toda la existencia. Y dice Génesis 10:9, delante de Yahweh. No significa conforme a la voluntad o al propósito de Yahweh, ¿sí? Lifnei no es conforme a. Era una rebeldía y una tiranía aún delante del Todopoderoso. Su nombre deriva del hebreo Marad, M-A-R-A-D, Nimrod, M-R-D, Marad. En hebreo significa nos rebelaremos, pero no con B chica, con B grande, de rebeldía, no de revelación. Nos rebelaremos significa su nombre. Miren lo que está marcando el texto de la Torá. O sea, indicando resistencia violenta contra Elohim. Resistencia violenta contra Elohim. ¿Por qué los entre comillas, grandes invasores de Israel no les interesó nada? No les interesó el sagrado templo. Quemaron, mataron niños a espada, arrasaron con todo. ¿Por qué? Porque venía del padre de la rebeldía, Nimrod, Marad, Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Bueno, Nimrod estableció varias ciudades, incluso Babel, como vimos, que es la tierra de Sinar, y Nínive, una de las tierras que se les fue a predicar para que se arrepintieran, ¿sí? Siglos después fue la capital del reino asirio. El nombre Nínive se deriva de Nina. Nina era el nombre de una diosa,
la que luego fue llamada Ishtar, la diosa Ishtar. ¿Sí? Es importante que vayamos tomando nota de todo esto. Establecido originalmente como Nimrod y conocido actualmente como Nimrod, Calah llegó a ser una ciudad importante de Irak. ¿Sí? Y también podemos ver que Tiglat-Pileser III, y aquí no tenemos imágenes para mostrar, pero en los grabados que aparecen, todos estos perversos líderes, por así decirlo, de estas rebeliones contra Elohim, llevaban el mismo objetivo que Nimrod. En su primera aparición en el mundo, ¿sí?, la gran ramera se sienta sobre Sumeria, Caldea, y lo hace a través de la persona de Semiramis, la esposa de Nimrod, es decir, la gran ramera. Se personifica en Semiramis. Diodorus, un varón griego de Sicilia, cuenta la historia de Semiramis, ¿sí?, que al morir Nimrod, Semiramis se proclamó a sí misma Rea, es decir, a partir de hoy yo seré la madre de todos los dioses de la tierra. ¿Sí? Tome nota, madre de los dioses. Es un distintivo muy notable y común en los anales de la raza humana. Pero más adelante en la historia, Nimrod, ya muerto, pero no olvidado, se conocía como Baal, con doble A. Baal. ¿Conocen esa palabra? Baal. Un título que significa Señor o amo. También algunos lo llamaban Cronos. Cronos. A los romanos le llamaron también Saturno. Siendo Semiramis la esposa de Baal, su título hubiera sido Baalti. Baalti. Traducido al latín, Baalti significa mea domina. O sea, traducido al italiano, el nombre o título es Madonna. Madonna. ¿Sí? Vaya tomando nota de todo esto. Es importante ver cómo todo eso fue arrastrando y hasta hoy en día está vivito y coleando. Siguiendo la tradición idolátrica originada en Sumeria, en Caldea, la Iglesia Católica Romana llama a María la Madonna. La Madonna. ¿Por qué? Mea domina, Semiramis. Título que jamás se le confiere en la Biblia, jamás, en las Escrituras nunca usted va a encontrar eso. Ahora, los eslabones lingüísticos forjan un enlace indiscutible entre la muy antigua diosa madre Baalti o Semiramis y la Madonna del catolicismo romano. ¿Qué investigador, historiador o teólogo es capaz de probar que esto no es como se está presentando? Podemos afirmar confiadamente que las multitudes de católicos romanos, al venerar a su, entre comillas, Virgen María, a su Madonna, con fervor que sobrepasa su adoración al verdadero Elohim, Yahweh Sebaot, a Yahshua HaMashiach, siguen propagando entre los seres humanos, sin percatarse, la gran mayoría de lo que hacen, el antiguo concepto idolátrico de una poderosa diosa madre pagana, la madre de los dioses. Es importante ver, amados hermanos, que la mariología de la Iglesia Católica Romana, donde ellos ponen en primer lugar la adoración, están poniendo a Semiramis. Ella aseguró que su hijo Tamuz había nacido de forma milagrosa, reclamando que él era la reencarnación de Nimrod.
Los escritores clásicos identifican a Tamuz como Bacús, nombre que significa hijo lamentado. Hijo lamentado. Este hijo lamentado, algunos lo asocian con la profecía de Génesis 3:15, Bereshit, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? La semejanza entre Tamuz y la profecía mesiánica es evidente. De ambos se dice que su nacimiento, sí, fue milagroso. Hijo lamentado o hijo de sufrimiento es aplicado a ambos. Uno de los dos es el falso Mesías, nacido de una mujer que tuvo la osadía de llamarse la madre de todos los dioses, Semiramis. Tamuz, como el falso anti-Mashiach, ilustrado aquí, se teoriza que Semiramis desempeñara un papel importante en el desarrollo de los caldeanos, o sea, los caldeos, los que sirvieron para propagar la idolatría que ella fomentó. Semiramis, en el carácter, podríamos decir, de la tradición pagana o la mitología de ellos, fue la diosa Isis, Helena, una figura en una secta samaritana alegadamente organizada por Simón el mago. Claramente Osiris era Nimrod e Isis era Semiramis. Así pues, Simón el mago decía que él mismo había sido el poder que moviera a Nimrod y que Helena era Semiramis, la reina del cielo. Ahora, la infame Torre de Babel fue edificada ¿en dónde? ¿En Israel? No fue edificada en Israel. Fue edificada en la tierra de Sinar. ¿Y dónde es Sinar? La Mesopotamia. ¿Sí? En la región de Mesopotamia. Lugar donde Nimrod y Semiramis comenzaron su reino. Vaya asociando todo esto. ¿Dónde se edificó la Torre de Babel? Según algunos, esta pareja tomó la iniciativa en la construcción de la torre, la que se convirtió en señal inconfundible de la idolatría y de la soberbia humana. ¿Sí? Idolatría, Avodat Zará y la soberbia humana. Todos sabemos que a Elohim no le agradó este intento de los hombres de edificar una ciudad y una torre cuya cúspide, como dice Génesis 11, llegara al cielo. No le agradó. Y para detenerlos, dice Génesis 11:9, confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fíjense en que el Eterno, hablando de la diáspora, de los cautiverios, de la invasión, del permiso para el embarazo, el permiso de Elohim para el embarazo sobre su pueblo, vino del Eterno. No se trata de interpretar las escrituras diciendo que Elohim abandonó a su pueblo y vinieron los chacales y se lo comieron. No fue así. Elohim mismo dijo: ven, trajo al lobo, atácalo. Eso fue lo que hizo Elohim. Elohim nunca dejó a su pueblo. Algunas personas dicen: ¿por qué Elohim abandonó a su pueblo, al pueblo judío en el holocausto? ¿Lo abandonó? No lo abandonó. Nunca ha abandonado a su pueblo. Sí lo ha castigado, pero nunca lo ha abandonado. Desde 2000 años o más antes de Mashiach en adelante, ya se encontraban en lugares remotos de la tierra agrupaciones de seres humanos
algunas con organizaciones y economías bastante desarrolladas. Por ejemplo, en el hemisferio occidental, el pueblo Olmeca, un antiguo pueblo del sur del Golfo de México que originó la más antigua civilización en Mesoamérica, es decir, en México y Centroamérica, y cuyo esplendor se fecha desde aproximadamente el 1500 hasta el 900 antes de Mashiach. ¿Sí? Pueblo Olmeca. Otro, los incas. ¿Cómo se explica la presencia de tantos seres humanos en referidos lugares de la tierra siglos antes de Mashiach? La respuesta se encuentra no en cuanto lo que dicen algunos comentaristas, sino lo que dice en Génesis 11:9. Bereshit, capítulo 11, versículo 9. Elohim mismo, Yahweh, los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Aló? A lo largo de toda la tierra dio. Ahora, que conste que la Escritura dice la faz de toda la tierra. No dice toda la tierra del Sinar. No dice toda la tierra de Oriente. Dice toda la tierra. ¿Por qué encontramos incluso aquí en América similitudes con aquellas prácticas? Por ejemplo, la pirámide del Sol en Teotihuacán. La pirámide del Sol en Teotihuacán, en México, aquí. Se erigió entre los años 50 y 200 después de Mashiach. Está construida con adobes recubiertos de piedra, con el sistema tablero talud, y alcanza una altura de 61 metros. Una escalera ceremonial conduce a su cima, donde se alzaba un templo. Eso no nació acá. Eso no nació acá. Fueron esparcidos sobre toda la faz de la tierra, dice la Escritura. Confundidos. ¿Cómo explicar la intrigante similitud entre las pirámides de Babilonia, Egipto y las de Centroamérica y Sudamérica? Separadas entre miles de kilómetros, mares y tierras. Los seres humanos esparcidos desde Babel, como dice Génesis 11, verso 9, sobre toda la faz de la tierra, llevaban en sus mentes el diseño y el propósito de la Torre de Babel. La rebelión. La Torre de Babel no era una estructura cilíndrica o cuadrangular, del mismo ancho en la cúspide como en el suelo, no, sino un siguret, es decir, una construcción piramidal. Tanto las pirámides de Mizraim, de Egipto, como las del hemisferio occidental, imitan la antigua arquitectura sumeria. Todo eso viene de allí, amados, de la Torre de Babel. Todo esto se puede confirmar con la veracidad de la palabra en Bereshit 11:9. Ahora, en Sumeria se adoraba a la diosa Ninkarsag, a quien le decían la Madre Dolorosa, intercediendo ella, como se creía, entre los seres humanos y los dioses duros, ya que estos se inclinaban a tratar con aspereza a los seres humanos, según ellos, ¿sí? Todo esto, amados, lo estamos compartiendo porque es importante ver el origen de estas civilizaciones y cómo
actualmente a través de la diáspora y a través de todo lo que el Padre Eterno hizo, que fue esparcir, no fue juntar, fue esparcir el paganismo idolátrico de Asiria, de Sumeria, de Caldea, de todas esas regiones, de Mizraim, llegó a cada rincón del planeta. Es importante ver ese punto de vista. Ahora, quizás el parecido entre la mitológica Ninkarsag y la Madre Dolorosa María es asombroso, ya que en el concepto católico de una madre que intercede, una madre intercesora, es casi idéntico al que tenían estos antiguos sumerios, todos originados desde el tiempo del Nimrod. ¿Qué era Marad? Nos revelaremos. ¿Contra quién? Contra Yahweh. Para el católico, la Virgen María es más tierna, comprensiva y compasiva que el, entre comillas, fuerte Yahweh. Son palabras duras estas, pero tenemos que salir de la mentira de Roma. Y es más, es mucho más compasiva que su mismo Hijo, el niño Dios, Jesucristo. De ahí su notable tendencia de apelar más a la Virgen que supuestamente al ungido de Yahweh. Bendito es Yeshua HaMashiach. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la Escritura que hay un solo Elohim, Adonai Echad, Yahweh es su nombre, Yeshua. Un solo mediador entre Elohim y los hombres. ¿Quién? El Mishkan, Yeshua HaMashiach, hombre. El Mishkan, la morada. Desde tiempos remotos, la gran ramera viene sentada sobre reinos idolátricos. Se sentó primero sobre Sumeria, Caldea, dominándola, gobernándola y corrompiéndola. En Sumeria, los sacerdotes llegaron a ser la clase más rica y poderosa de las ciudades. En cuanto a la mayoría de los asuntos, ellos eran el gobierno. Resulta difícil determinar hasta qué medida el líder era sacerdote o hasta qué punto era rey. Las grandes ciudades de Sumeria fueron organizadas alrededor de templos y burocracias sacerdotales. Paralelamente, en Italia, España, México, Colombia, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, donde quiera que haya alcanzado el poder la Iglesia Católica Romana, en el mismo centro de ciudades, pueblos o aldeas, se encuentra una catedral o una capilla católica romana. Vamos al centro. ¿Qué hay en el centro? Una catedral. ¿Por qué no la ponen al lado de la sierra? ¿Por qué no la construyen en otro lado? Está en el centro de la ciudad. Desde cuyo recinto, entre comillas, sagrado del clero católico romano, pretende controlar no tan solo almas, sino también la política y aún la economía. Sí, es el centro, logrando ampliamente sus propósitos al poder imponer, porque esa es la técnica del catolicismo, la imposición de su voluntad. Asiria fue usada por el Eterno, por Yahweh, como su vara para castigar a su pueblo Israel por sus pecados. El asirio fue y será el azote de Elohim en su ira. Debido a la idolatría del pueblo del Eterno, de Israel, violando la Torá, como hemos leído en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 36 y 37, ¿se acuerdan? Vendrá un rey, al rey que pusieres sobre ti, serás llevado a una nación que tú no conoces y serás objeto de burla. Ahora, Yahweh,
nuestro Elohim, nunca ha querido que usted y que yo sirvamos al palo y a la piedra o a dioses ajenos. No quiere tampoco que usted y yo seamos motivo de proverbio, de burla para todos los pueblos, sino que por el contrario, Yahweh nuestro Elohim nos anima, nos exhorta para que nosotros recapacitemos. Usted puede escuchar también el audio, el catolicismo y su hechicería. El catolicismo y su hechicería. Todo ello, amado hermano, amado oyente, es idolatría y va en contra del principio de la Torá. ¿Desde cuándo? Desde aquellos perversos que se levantaron en contra, marad, en contra de Yahweh. Entonces, ¿por qué encontrar en Perú una cultura idólatra que adora al dios Sol con sus nombres, con sus apodos? ¿Por qué encontrar aquí en México pirámides donde tienen templos que adoran al dios Sol con sus nombres cambiados, pero es el mismo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso dio la casualidad de que en Centro y Sudamérica, como en Sumeria, fuera lo mismo? No. Sabemos que cuando vino la decisión de que este pueblo, poniéndose de acuerdo para rebelarse contra Elohim, por mano de Nimrod y Semiramis, construyeran una ciudad torre para tratar, así dice el texto de la Torá, tratar de alcanzar a llegar al cielo. La rebelión del hombre, fueron expulsados. ¿Qué sucedió miles de años atrás? Hubo una gran batalla, hubo una gran lucha, donde aquellos que se rebelaron fueron arrojados de la presencia de Yahweh. Antes de que el hombre fuera creado, fueron arrojados. El hombre intentó hacer lo mismo y fue arrojado por las naciones. Isaías capítulo 19, versículo 23 al 25, nos deja una profecía que Elohim habló para la restauración de dos grandes opresores de Israel. Isaías 19, capítulo 19, versículos 23 al 25, profecía del Eterno. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, del sur de Israel al norte de Israel, una calzada. Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahweh. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Yahweh de los ejércitos, Yahweh Tsebaot, los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Es una profecía para Egipto, pero también para Asiria. ¿Quiénes fueron ellos? Dos de los grandes opresores de Israel. ¿Quién es Israel? Según la Escritura, la heredad de Yahweh. Son sus hijos. La Escritura dice que los hijos son herencia de Yahweh, ¿verdad que sí? Son herencia de Yahweh. Por lo tanto, cuando el Eterno le dice, habla a mis hijos, está diciendo, habla a mi heredad. Israel es herencia de Yahweh. Hasta aquí vamos a llegar
hasta este estudio, vamos a continuarlo y poniéndonos en pie, vamos a hacer una oración al Padre Eterno. Bendito Padre Celestial, Abba Kadosh, gracias Padre por enseñarnos y mostrarnos que los enemigos de tu pueblo Israel, que desde antaño, Padre, vinieron contra las 10 tribus del norte, aquellos que vinieron a invadir y a quemar tu casa, Padre. Todo eso se ha activado por causa de la desobediencia. Y sabemos, Padre, que en este mundo rige la desobediencia. Este mundo, Padre, es la clara evidencia de aquellos reinos, de aquellas civilizaciones paganas. Este mundo sigue sus pisadas, pero sabemos, Abba Kadosh, que tú tienes misericordia de aquellos que te buscan a ti, de aquellos que se sacuden de toda la idolatría. Padre, síguenos instruyendo, síguenos enseñando, Padre, la importancia de comprender los cautiverios de nuestro pueblo Israel. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén.